A continuación, en el taller de Jesús el Carpintero. En esos 3 meses, apenas llevaba 3 semanas de haber llegado ahí a Guatemala, donde se inició una obra igual que acá, y pasan cosas tremendas cuando el enemigo de pronto se opone. Y un día estaba yo supuestamente ensayando un canto con el hermano, un jovencito que se llama Odán, toca el piano, y Odán estaba en el piano y yo estaba ahí supuestamente cantando, ¿verdad? Y de pronto veo que entra un hombre caminando por la puerta, y al verlo pues yo dejé el micrófono y me dirigí a él, y cuando me dirigí hacia él lo vi, lo agarré del hombro y le dije: vámonos al altar. Pensé que venía un poquito tomado y dije: vamos a llevarlo al altar, y me lo llevé al altar, y ya estando en el altar algo me impulsó a decirle: hínquese y pídale perdón a Dios. Y empecé a orar por él, lo que nunca me imaginé. Él tenía una pistola aquí. Lo que yo estaba escuchando es que aquel hombre iba a matarme. Dirán, serán cuentos. Y yo le dije al jovencito que grabara todo, por cualquier cosita de testimonio. Yo pensé que era una almita que llegaba con la intención de buscar del Señor, y todo quedó grabado ahí. Y más adelantito por ahí, nada más se lo pongo a las iglesias, pero no lo pongo ni lo hago público. Pero cuando estaba orando por aquel varón, daba golpes en el piso y decía: no puedo. Y solamente decía: no puedo hacerle daño a un varón de Dios, a un siervo de Dios. Y nada más tenía el impulso de agarrarse el arma, pero había algo que no le tenía. Y es que el Señor tiene promesas para nosotros grandes y maravillosas, ¿verdad? Y el Señor guarda siempre nuestras vidas. Tengo unas semanas de haber llegado, los hermanos me dicen: hermano, ¿se va a regresar? No, si yo no me voy a regresar, yo vine a hacer un trabajo acá, y vine a servirle al Rey de Reyes y Señor de Señores, y para la gloria del Señor, pues en la iglesia que iba empezando se quedaron ya más de 80 almas ahí en esa iglesia. Bendito sea el nombre del Señor, que Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Por eso yo creo que es un buen día para darle gracias a Dios, ¿verdad? ¿Cuántos creemos que es un buen día para darle gracias a Dios? Aleluya. ¿Cuántos estamos contentos? Primera de Corintios capítulo 15, verso 57 y verso 58. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuántos venimos por una bendición? Amén. No, pero con todo el corazón. ¿Cuántos venimos por una bendición? Amén. ¿Ya tenemos toda la palabra? Yo le voy a invitar, si ya se puso de pie, ¿verdad? Gracias, hermanos, por tener esa reverencia al Señor. Pero si usted por alguna razón no puede, no se preocupe, manténgase sentadito, pero si puede ponerse sobre sus pies, es en reverencia al Señor y a su palabra. Dice así la palabra del Señor, y vamos a leer la palabra del Señor en el nombre poderoso y sublime de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. ¿Lo tenemos todos? Mas gracias, ¿qué dice? Sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Hasta ahí vamos a leer. Puede tomar su asiento, glorificando y exaltando el nombre del Señor. Quiero pedirle su atención a la palabra del Señor. Y
Hace años, en el 2010, Dios me trajo aquí a la ciudad de Dallas. Y llegamos como en el mes de marzo, pero hasta julio, que salieron mis hijos de la escuela, fue que me los traje de Los Ángeles para aquí, para Dallas. Y en ese tiempo me traje a mis hijos y un día yo le dije a mi esposa y a mis hijos, estando yo viviendo en la iglesia de la Westmoreland, y le dije a mi esposa y a mis hijos, vamos a ir a comer y vamos a ir hacia donde apunta el zapato, así como buen mexicano. Y nos salimos y agarramos la Westmoreland hasta donde topaba, por allá por Duncanville, por aquella área. Y cuando llegamos a la calle, donde topaba la calle, miramos a la izquierda, había un restaurante de comida mexicana, buffet, y me pareció bien, me llamó la atención. Yo iba llegando a Dallas, no conocía nada, no sabía nada, y le dije a mi esposa y a mis hijos, vamos a comer aquí. Entramos a comer. Dirá, mami, ¿esto qué tiene que ver con el mensaje, verdad? Yo quiero que me vaya poniendo mucha atención, porque cuando entramos al restaurante, como era un buffet, pagamos la comida y nos servimos y nos fuimos a sentar. Y cuando nos fuimos a sentar, una de las cosas que noté, que en ese restaurante eran puros morenitos trabajando en un restaurante mexicano. Se me hizo raro, porque normalmente usted va a encontrar gente latina, ¿verdad? O mexicanos atendiendo un buffet de comida mexicana. Y nunca se me olvida, hermanos, lo que pasó ahí. Porque ya que estábamos sentados, me recuerdo que una de mis hijas se quiso parar para irse a servir más comida. Y de pronto viene corriendo para decirle que no se molestara en pararse mi hija. Y viene un moreto y le dice, aquí estoy para atenderle. Y eso es precisamente, papá, lo que yo estoy haciendo aquí. No he venido a decirle que soy mejor que usted, no. Yo he venido a traerle un plato muy especial. Aleluya. Yo he venido a traerle, hermana del cielo, lo que está en la palabra bendita del Señor. ¿Qué le quiero decir con esto? Que nada más hoy me toca a mí hacer la de mesero. Hoy me toca venir al chef y traerle el plato de comida espiritual para que nos la saboreemos todas. Y es hermoso lo que dice la palabra del Señor. Pablo hablando dice, más gracias, ¿verdad que dice así? Más gracias sean dadas a Dios, porque nos da, ¿qué? La victoria. Oiga, eso está especial. Cuando leemos el contexto de lo que dice el capítulo 15 y el verso número 2, vaya por favor, capítulo 15, verso número 2. Pablo está escribiendo a la iglesia de los Corintios, y en el verso 57 dice, más gracias sean dadas a Dios porque nos da la victoria. Y yo le decía al principio, hoy es un buen día para darle gracias a Dios. ¿Verdad que es un buen día para darle gracias a Dios? Es un buen día para darle gracias a Dios porque estamos en este lugar exaltando y glorificando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y hasta este día la maldad y el pecado no nos ha detenido. ¿Qué dice el verso 2 del capítulo 15 de Primera de Corintios, capítulo 15, verso 2? ¿Qué dice? Por el cual asimismo
Oiga, por lo cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado. ¿Qué dice ahí? Sois salvos. Oiga bien, Pablo está diciendo, si ustedes retienen la palabra que les he predicado, sois salvos. ¿Qué más sigue diciendo? Si no creíste en vano. ¿Qué más sigue diciendo? Cuando seguimos leyendo el capítulo 15, en el verso 3, ¿qué dice? Oiga, porque primeramente os he enseñado lo que así mismo recibí. Escuche bien, Pablo le dice al pueblo que está en los Corintios, hablando de la salvación, y lo que dice en el verso 57, más gracias sean dadas a Dios. ¿Sabe lo que estaba haciendo Pablo? Estaba reconociendo que si estaba en pie ese día y podía escribirle, era gracias únicamente al Rey de Reyes y Señor de Señores. Era el único que merecía ser exaltado, porque si estaba en pie no era por su sabiduría, no era porque él fuera muy lleno de sabiduría humana, no, era porque el Señor hasta este día lo había guardado. Bendito sea el nombre precioso del Señor. Y hoy es un buen día para decirle al Señor, gracias, señores, por todas las bendiciones recibidas. Mire, Pablo en el verso 3 del capítulo 15 está diciendo, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Fíjense bien, primeramente les estoy enseñando lo que asimismo recibí. Pero ¿qué es lo que recibió? Se recuerda que en el libro de los Hechos, capítulo 9, verso 1, usted va a leer que Saulo, respirando amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, lo que había en el corazón de Saulo era coraje, era odio. Pero ¿qué es lo que recibió cuando iba rumbo a Damasco buscando a hombres de pronto del camino que habían creído en Cristo? Quería llevarlos presos, pero se encontró con el Rey de Reyes y Señor de Señores, y al encontrarse con el Señor vino a tener una experiencia maravillosa y gloriosa. Está hablando de que yo recibí esto de parte del Señor, y está hablando de esa salvación preciosa que solamente viene de parte de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús, el cual nos ha salvado. Bendito sea el nombre precioso del Señor. Si le va a dar la gloria al Señor, déjela con el corazón, porque Él se la merece. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuántos creemos que es un buen día para darle gracias a Dios? ¡Aleluya! Vamos, denle gracias a Dios porque Él se merece que Él quiera exaltar. Pablo está diciendo, más gracias sean dadas a Dios. No está diciendo vamos a darle gracias a estos que me ayudaron, no. Vamos a darle gracias a Dios, porque nos da la victoria. A todo esto, ¿cuántos estamos en victoria? ¡Aleluya! No, pero corazón, ¿cuántos estamos en victoria en este momento? Esto es algo hermoso. Pablo enfrentó muchas dificultades en su caminar. Y yo le digo una cosa, hoy es un buen día para darle gracias a Dios. Pablo dice lo que yo mismo recibí. ¿Y qué es lo que recibió Pablo? Recibió a Cristo en el corazón. ¿Sí me está comprendiendo? Porque el único que puede cambiar al ser humano no son los consejos de un padre, no son los consejos de una madre. El único que puede cambiar al hombre es el Señor en el cual nosotros hemos creído. Bendito sea el nombre del Señor. Es el Cristo de la gloria, es nuestro Señor Jesús. Yo sé que muchos no me conocen acá, algunos sí, pero
En el año 90, 89-90, Dios me permitió venir a los caminos del Señor. Y cuando el Señor me alcanzó a través de un programa radial de una voz que clama en el desierto. Yo trabajaba de chofer de una compañía, y en esa compañía era una compañía que vendía partes para vehículos, pero no solamente vendía partes, sino también se reconstruían los motores de los vehículos. Y en esa compañía yo entré a trabajar por medio de mi hermano en la carne, pero no solamente me enseñó el trabajo, sino también me enseñó a robar en ese trabajo. Y en la compañía se hizo como una mafia, y cuando digo una mafia, estoy hablando de que de pronto estaban los que trabajaban atendiendo los teléfonos, recibiendo las órdenes, estaban los que trabajaban en las machine shop, estaban los que trabajaban de pronto los que ponían las órdenes, y estaban los choferes. Y cuando yo empecé a trabajar, de pronto me empezaron a poner partes en la camioneta, en la pickup, y me sacaban la hoja y me sacaban el recibo y lo que tenía que hacer. Y hay veces que no coincidían las cosas, y cuando no coincidían, el que me despachaba me decía: te vas a llevar esto, pero esto no lo vas a decir, lo entregas en esta parte, pero cuando ocupes algo, nada más me dices y te los ponemos. Y se hizo una mafia, o había una mafia, y yo me vine a integrarme a esa mafia. Y Pablo dice: más gracias sean dadas a Dios, porque nos da la victoria. Pero cuando empieza el verso 3, Pablo está diciendo lo que yo mismo recibí. ¿Y qué es lo que había recibido Pablo el apóstol? Cuando iba a Ramá rumbo a Damasco, llevaba su corazón lleno de odio, de coraje. Iba buscando a los discípulos del Señor para tomarlos presos y llevarlos presos. Llevaba cartas de los principales de la sinagoga, pero su corazón, aunque creía en Dios, sabía la palabra del Señor, el corazón estaba lejos de la presencia del Señor. ¿Sí me está comprendiendo? Pero cuando vino el Señor y lo confronta, le confronta con su pecado, él recibe al Señor en su corazón, le pregunta: ¿quién eres, Señor? Y él le contesta: yo soy Jesús al que tú persigues, bendito sea el nombre del Señor. Pero viene y lo confronta, no para hacerle mal, sino para traer la salvación a la vida del apóstol Pablo. Y bendito sea el nombre del Señor, porque nosotros hemos recibido lo mismo que recibió el apóstol Pablo. Hemos recibido al Cristo de la gloria, hemos recibido al Señor en el corazón, que nos ha cambiado y nos ha transformado para gloria y honra bendita del Señor. ¿Sí me está comprendiendo? Amén. Hoy me toca traerle el alimento espiritual. ¿Y qué es lo que el Señor quiere? Que le demos gracias a Dios por las cosas que nosotros hemos recibido. Pablo, regresemos por favor a la palabra del Señor. Verso 57 dice: mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dice bien: mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando leemos el verso 3, dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. ¿Qué dice ahí enseguida en el verso 3? Que Cristo murió por nuestros pecados,
conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó el tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Y miren lo que dice el verso 6. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo y después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. ¿De qué está hablando? De ese encuentro glorioso que tuvo cuando iba rumbo a Damasco. Se le apareció el Señor cuando más lo necesitaba. Y a nosotros se nos apareció cuando más necesitábamos al Señor. Amén. ¿A cuántos se les apareció el Señor en el camino? Y se nos apareció cuando más necesitábamos. Saulo, dice la palabra, llevaba odio, amenazas de muerte contra los discípulos del Señor. Iba buscando a los discípulos del Señor, pero mira cómo el hombre en veces vive engañado, porque era un conocedor de la palabra de Dios. ¿Y de qué le servía tener tanto conocimiento? ¿De qué le servía saber tanto de la palabra de Dios si la condición en que estaba era una condición de castigo, de condenación eterna? Pero ahí llegó Cristo. Cuando iba con amenazas, se le aparece el Señor. Y siempre cuando voy a la palabra del Señor, hubo algo que hizo cambiar a Saulo de Tarso, y fue el poder de Dios. Tuvo una experiencia maravillosa, gloriosa con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahí se dio cuenta que el Dios que venía predicando muchas veces lo interpretó de una manera incorrecta, pero ese día vino el Señor a su vida, y no vino para condenarlo, sino vino para que darle vida eterna a él que estaba ahí, que llevaba amenazas de muerte. Vino y se le presentó el Señor. Por eso Pablo dice: más gracias sean dadas a Dios. ¿Cuántos estamos agradecidos con Dios? Amén. Sabe, hermano, la vida no es nada fácil. La mayoría de los que estamos aquí hemos ya caminado por un rato en el Señor. Ha habido pruebas, ha habido luchas, ha habido momentos seguramente donde uno dice: ¿para qué seguir adelante? Pero mira qué hermoso. El simple hecho de estar aquí, yo creo, es motivo de levantar nuestras manos en lo alto y decirle: gracias, Señor. Gracias, porque si estamos aquí es porque tú nos has dado la victoria en este día. Es porque ha sido tu mano poderosa la que nos ha sostenido. No es porque seamos sabios ni entendidos, no. Es porque Dios nos ha sostenido con su poder. ¿Cuántos no tenemos problemas aquí? Yo creo que todos tenemos problemas, ¿verdad? Saulo dice, o Pablo dice: más gracias sean dadas a Dios, porque nos da la victoria. Y eso es algo especial. Cuando vaya, por favor, a Romanos capítulo 1, verso 17 y verso 18. La mayoría de nosotros sabemos de memoria el verso 16. Y el verso 16 no lo sabemos de memoria todos, la gran mayoría, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para
Pero ¿qué dice el verso 17 y el verso 18? Dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Oiga bien esto. Pablo está diciendo, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. ¿Qué más sigue diciendo la palabra del Señor? Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Pero, ¿qué dice el verso 18? Oiga, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia. ¿Qué más sigue diciendo? De los hombres. Fíjese bien lo que está diciendo la palabra del Señor. De los hombres que retienen con injusticia la verdad. Cuando Pablo va rumbo a Damasco y lleva en su corazón amenazas contra los discípulos del Señor, amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, era un hombre que conocía la palabra del Señor. Era alguien que sabía la palabra del Señor. Él mismo dice, mas cuantas cosas eran para mí ganancia, las tomo como pérdidas por amor a Cristo. Quiere decir que era un conocedor de la palabra del Señor, pero ¿de qué le servía conocer tanta palabra del Señor si su condición en la cual se encontraba era una condición de perdición, era una condición de condenación eterna? Pero el Señor no vino a condenarlo, el Señor vino a darle vida y vida en abundancia. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso le está diciendo, más gracias sean dadas a Dios, porque me da la victoria, porque vino la salvación. Él mismo está diciendo, yo mismo recibí. ¿De qué está hablando? Está hablando que él hablaba de un Dios poderoso, pero no conocía al Dios poderoso. Pero cuando iba rumbo a la mano, lo encuentra, lo detiene, lo transforma, lo cambia y empezó a ser alguien diferente para la gloria y el Señor. Pero no era Pablo, era el poder de Dios en el apóstol Pablo que estaba efectuando aquel cambio. Bendito sea el nombre precioso del Señor. El Señor lo detiene cuando va rumbo a Damasco. Como que se le reveló. Ojalá que me alcance a comprender. Se le reveló a Pablo todo lo que venía haciendo. Porque ¿qué dice una vez más el verso 18? Del capítulo 1 del verso de Romanos, capítulo 1, verso 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Oiga bien, ¿qué está diciendo Pablo? La ira del Señor se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia. ¿De quién? De los hombres. Y cuando el Señor se le aparece, cuando el Señor lo detiene, que viene aquel resplandor de luz y lo rodea, se le apareció la gloria del Señor. Y yo creo que en ese momento se dio cuenta que en el estado que él se encontraba, en un estado de condenación, sí me está comprendiendo, pero estando en esa condición de condenación, a él se le aparece la gracia divina del Señor y recibe al Señor, y a partir de ese momento cambió completamente su vida. Por eso Pablo dice, más gracias sean dadas a Dios, porque nos da la victoria. Ahora, quiero que lea el verso 56, regrese a 1 Corintios capítulo 15, verso 56.
¿Sobre qué está hablando el apóstol Pablo que le da la victoria al Señor? Versos 55 y 56. ¿Ya lo tiene? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? ¿Qué dice el verso 56? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. Pero ¿qué dice el verso 56? Mas gracias sean dadas a Dios, porque nos da la victoria en Cristo Jesús. ¿La victoria sobre qué? Sobre el pecado, sobre la maldad. Y hoy es un buen día, yo le decía, para darle gracias a Dios por todas las cosas, porque si estamos en este lugar, el pecado no nos pudo detener en casita, nos trajo a este lugar a exaltar y glorificar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y hoy podemos decir que estamos en victoria. ¿Vamos batallando? Sí, vamos batallando, porque somos seres humanos, ¿sí me está comprendiendo? Pero estamos en victoria, ¿por qué? Porque Cristo está con nosotros. Bendito sea el nombre precioso del Señor. Si le dan la gloria al Señor, déjela con todo el corazón, porque Dios te la bendiga. Pablo le da gracias a Dios. Y hay veces que uno empieza a leer la palabra del Señor y apenas empieza a leer, uno empieza a sentir algo especial. Y cuando yo leo, más gracias sean dadas a Dios, porque nos da la victoria, algo empieza a suceder en mi corazón. Porque mire, Dios ha hecho cosas grandes y maravillosas en mi vida. Y estamos en pie todavía. Y el enemigo ha buscado cómo detenernos. ¿A cuántos ha buscado detener el enemigo el pecado que quiere enseñorearse de nosotros? Yo creo que a la mayoría, ¿verdad? Ha buscado cómo detenernos, pero hasta este día no ha podido. Y no porque seamos muy sabios, sino porque el Rey de Reyes y Señor de Señores mora dentro de nuestro corazón, y la victoria no es de nosotros, es de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Y él dice, Pablo dice, más gracias sean dadas a Dios, porque nos da la victoria en Cristo Jesús. Hay muchas razones por las cuales dar gracias a Dios. Pablo dice, más gracias sean dadas a Dios. ¿Y cómo tenía razones Pablo para darle gracias a Dios? La palabra del Señor nos muestra que un día zarparon Pablo buscando llegar a Roma, y cuando zarparon tenía un buen viento, pero ya cuando iban en camino vino un ciclón, una tempestad. Nos enseña la palabra del Señor, y que por varios días no podían ver la luz del día, y la gente se empezó a desesperar. Es más, vamos por favor a la palabra para que vaya conmigo, por favor. Quiero que por favor vaya. Bendito sea el nombre del Señor. Al libro de los Hechos, capítulo 9. Bendito sea el nombre del Señor. Libro de los Hechos, capítulo 27. Bendito sea el nombre del Señor. Me dice un amén cuando lo tengan. Ya tiene el capítulo 27. Cuando empezamos a leer del verso 13 hasta el verso 38, el encabezado de su Biblia del verso 13, ¿qué dice el verso 13?
la tempestad en la mar. Y usted empieza a leer y se va a dar cuenta que viene o zarpan, salen de aquel lugar, pero después de que zarparon, la palabra del verso 14 dice que vino un viento huracanado llamado Euroclidón, y la nave fue arrebatada por aquel viento. Y conforme usted va leyendo, quiero que vaya al verso 18, por favor. Me dice un amén cuando lo tenga listo. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a ligar, y al tercer día con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave. ¿Y qué dice el verso 20? Y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, acosados por una tempestad no pequeña. ¿Qué dice ahí enseguida? Ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Verso 21. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido, por cierto, conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. ¿Qué dice el verso 22? Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente la nave. Verso 23, ¿qué dice? Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo. Fíjense, en medio de esas tempestades, de esas dificultades, siempre aparece nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Por eso Pablo dice: más gracias sean dadas a Dios, porque nos da la victoria. En medio de la mar y en medio de la tempestad, de esos problemas, no fue Pablo quien sacó adelante, fue el Rey de Reyes y Señor de Señores, que en medio de todas nuestras tempestades, en medio de todos nuestros problemas, si estamos todavía en pie, es porque el Señor lo ha permitido y nos da la victoria. Por eso vamos a darle gracias a Dios con todo el corazón en este día. Y le vamos a decir: gracias, Señor, porque nos das la victoria. ¿Cuántos estamos en victoria en este lugar? Denle las gracias a Dios que usted está en victoria, porque no lo ha podido detener nada y está en la casa del Señor. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Más gracias sean dadas a Dios. Pablo, en medio de la tempestad, cuando se creía que todo estaba perdido, ahí apareció Dios. Estamos comprendiendo la palabra del Señor. Y hermanos, aquí vamos arrancando, aquí vamos empezando. Pero el hecho de empezar, hoy haremos un poquito más. Pero el hecho de empezar, aunque seamos poquitos, ya estamos en victoria. Aleluya. ¿Sí me están comprendiendo? Porque vamos arrancando, pero Dios tiene cosas grandes y maravillosas. Yo no sé si usted lo crea, pero yo le creo al Señor que tiene cosas grandes y maravillosas. Nada más hay que mantenernos firmes en el Señor, no movernos de su promesa, porque hay promesas para su pueblo. Es mantenernos siempre en el camino y siempre agradecidos, porque así seamos 4, 5, 9 los que seamos,
Gloria a Dios. Estamos en victoria, no sé si me están comprendiendo. Estamos aquí arrancando, empezando, iniciando esta obra. Pero no somos, ojalá que me lograra comprender, no somos nosotros. Es el Señor que le ha placido reunirnos. El hermano decía, de pronto ya dice viejito, pero aquí está todavía cantándole al Rey de Reyes, y Señor de Señores. Y no es Él, es el Señor que lo ha guardado, es el Señor que provoca aquello en el corazón para seguir ensalzando el nombre del Señor. Aquí está mi hermano Nava. Yo no lo conocía, nada más hablé por teléfono, no sé si recuerda de mí. Hoy al principio por los problemas de la West Morgan. Él no me conocía, ni yo lo conocía el otro día. Yo había hablado con él por teléfono. Y verdad, hermano Nava, que nos ha querido hacer daño. ¿Verdad que nos ha querido detener? ¿Verdad que nos ha querido sacar del camino? Pero mira, hermanito, ¿dónde estamos tú y yo en este momento? Estamos en la casa del Rey, estamos en la casa del Señor, estamos con una oportunidad y estamos en victoria, porque el pecado no ha podido sobre la sangre del Señor Jesús. Es la que nos da la victoria. Bendito sea el nombre del Señor. Que la gloria al Señor con todo el corazón, porque es la verdad. Bendito sea el nombre del Señor. Más gracias. Aquí nadie más que Dios es el único que merece. Si estamos en victoria, no es porque, no, si el enemigo muchas veces nos ha querido sacar del camino. Amén. Y en algunas casi lo logra. Pero aquí estamos, hermanos. Y pecado no ha podido sobre nosotros. Y si estamos aquí es porque estamos en victoria. Y Pablo dice, más gracias sean dadas a Dios, porque la tempestad que vino sobre mí, aquella tempestad tan tremenda que venía sobre los que venían, no pudo detenernos. Hubo pérdidas materiales, posiblemente sí, pero todavía estamos de pie, porque la gloria del Señor nos ha guardado, porque el Señor nos ha protegido, porque el Señor nos ha mantenido. Bendito sea el nombre del Señor. Demos la gloria al Rey con todo el corazón, porque es la gloria. No ha sido fácil. No ha sido fácil. Yo he enfrentado muchas cosas tremendas. Y se oye mal que diga yo he enfrentado, porque uno no ha enfrentado nada. Ha sido Dios quien nos ha dado la fuerza. Y qué tremendo cuando uno se levanta, ¿verdad? Se ponen las luchas tremendas. Y es por la pura misericordia de Dios que estamos en pie. Y yo creo que el Señor nos tiene en victoria y nos va a seguir teniendo en victoria. Y vamos a hacerle daño al enemigo aquí en Dallas. Bendito sea. Yo no sé si usted le crea, pero vamos a hacerle daño al enemigo. No nosotros, sino el Cristo de la gloria que está en nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Porque aunque seamos poquitos, ya le estamos haciendo daño al enemigo aquí en este lugar, porque se está levantando algo para la gloria y honra del Señor. Y a Él sea toda la gloria y toda la honra. Bendito sea el nombre del Señor. No es fácil servir al Señor. Se sufre. Yo he pasado muchas cosas. Aquí está mi esposa y están mis hijos. Hace años, como en el año 95 o 96, yo servía en la iglesia. Y al estar sirviendo en la iglesia, dentro de la misma congregación, hay veces que se levanta el enemigo y usa a los mismos hermanos. No te digo que son los hermanos, es el enemigo usando a los hermanos. ¿Sí me está comprendiendo?
La palabra del Señor dice que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra potestades, contra huestes espirituales de maldad. Y de pronto usa a los mismos hermanos y nos hace pensar que son los hermanos, pero no son los hermanos. Es el enemigo que sutilmente se mete para querernos detener la victoria que el Señor ya nos ha dado. Y en aquel tiempo siempre me ha gustado servir al Señor, donde me ponga el Señor, allí servimos. Pero siempre andaba buscando, dando transportación, trayendo los hermanos. Los hermanos me hablaban de la parada del autobús, iba y los levantaba, los que salían los traía a la iglesia. Pero empezó a entrar un celo. Y al empezar a entrar un celo en el líder, en el pastor de aquella congregación, un día me llama a la oficina, me dice: necesito hablar con usted. Y cuando me llama a la oficina el pastor, me dice: hay unos hermanos que tienen algo contra usted. Y me lo hace saber y dice: necesitamos de pronto enfrentar esta situación y lo quiero el domingo aquí en la iglesia. Lo quiero que venga el domingo a la iglesia y vamos a aclarar esta situación. No fue claro, nada más me dijo que había unos hermanos que tenían algo en contra de mí. Y yo me acuerdo bien, hermano, que ese día salí de la iglesia y dije: yo no quiero nada con estos hermanos hipócritas. Y ha habido momentos donde el enemigo nos ha querido detener. Y si no fuera por el Señor, porque no somos nosotros, es el Señor que nos ha sostenido siempre. Si no fuera por el Señor, ¿con cuánta razón decía Pablo? Más gracias sean dadas a Dios porque nos da la victoria. Cuando llegó el día domingo, el servicio lo teníamos a las 5 de la tarde. Y yo llegué con mi esposa, mis hijos. Y cuando llegué a la iglesia me senté. Y cuando pasó el pastor, me pasó al frente, ya iba yo al frente, me dijo: no, véngase con toda la familia. Y pasé con mi esposa, me traje a mi esposa y a mis hijos. Nada más para escuchar de los labios del pastor señalarme como un traidor a la obra. ¿Cómo me dolió aquello? Y ese día le dijo el pastor: algunos hermanos han puesto al hermano Marcos como traidor de la obra. Y si alguien tiene algo al finalizar, vamos a estar en la oficina. Y fuimos a la oficina, pero ya el daño estaba hecho en mi corazón. No sé si me está comprendiendo. Nadie se apareció a la oficina, pero ya yo pensé mal de los hermanos. Pero te digo, no eran los hermanos, es el enemigo que se levanta y nos quiere detener. Y si hoy estamos en pie, es por la pura misericordia de Dios, es porque el Señor nos ha dado la victoria. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuántos estamos en victoria en este lugar? ¿Cuántos le damos gracias a Dios porque Dios nos ha mantenido todavía hasta este día? Porque ha sido Dios. No somos nosotros, es el Señor en nosotros. Yo me recuerdo que ese día yo llegué a la casa y dije a mi esposa: si vienen los hermanos o me hablan, no quiero hablar con nadie. Y uno piensa mal de los hermanos. ¿Verdad que sí pensamos mal de los hermanos? Somos seres humanos, pero no son los hermanos. Es el enemigo que usa a los hermanos. Pero nuestra lucha no es contra carne y sangre. Ellos siguen siendo nuestros hermanos. Lo que pasa es que el enemigo va a buscar detenernos
y no ha podido hasta este día, porque prueba de ello es que estamos en este lugar, hemos cantado, Aleluya. hemos alabado el nombre del Señor, y no ha sido por nosotros, ha sido por Dios que está en nosotros. Bendito sea el nombre del Señor, más gracias sean dadas a Dios porque nos da la victoria en Cristo Jesús. Bendito sea el nombre. ¿Cuántos estamos en victoria aquí en este lugar? Aleluya. ¿Cuántos podemos darle gracias a Dios en este día? Gracias, ¿Por qué no te Señor. pones sobre tus pies?